Hola, bienvenidos a este primer episodio. Mi nombre es Sofía Morales y justamente aquí en este podcast hablaremos a lo largo de la primera temporada de temas relevantes sobre economía, finanzas, derecho, bolsas de valores, incluso de organismos internacionales dentro del sistema financiero. En este primer episodio vamos a hablar justamente y quiero compartir sobre el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores. Seguramente si has estudiado o te encuentras laborando en algún ámbito de economía y finanzas, incluso bancario, has conocido o por lo menos lo has escuchado sobre el Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores. Esto es porque justamente es un organismo creado para impulsar el desarrollo de mercados de valores transparentes e íntegros. Incluso busca mejorar el conocimiento de su estructura y regulación, potencializar la armonización y fomentar la cooperación entre supervisores y reguladores. Voy a comentar un poco sobre la historia del instituto, que justamente se constituyó en 1999 por iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. Esta iniciativa justamente fue rápidamente asumida como propia por los países iberoamericanos, incluso Portugal, debido a que su carácter es abierto, integrador y global. Parte fundamental del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores son los 5 objetivos pilares. Son fundamentales, incluso le da forma y sentido a este instituto. Su primer objetivo es difundir la estructura y el marco jurídico regulatorio de los mercados de valores de los países iberoamericanos. Esto es con el fin de mejorar el conocimiento de esta materia de emisores, entidades financieras e inversores. Su segundo objetivo es impulsar la cooperación y el intercambio de experiencias entre organismos supervisores y reguladores de los mercados de valores, para justamente fomentar su desarrollo y avanzar en la armonización jurídica. Como tercer objetivo, justamente tiene facilitar el conocimiento mutuo entre reguladores y fomentar la colaboración de la iniciativa privada y los profesionales del mercado. Siguiendo con este cuarto objetivo, que es promover la investigación aplicada al desarrollo y transparencia de los mercados de valores, así como la formación de empleados en los distintos organismos supervisores y de los funcionarios de las administraciones públicas encargadas de los mercados de valores de los países miembros del instituto. Es por ello que justamente en su último objetivo, el objetivo primordial número 5 es prestar servicios de consultoría y asistencia técnica a los organismos de supervisión de los mercados de valores iberoamericanos y a otras instituciones gubernamentales, así como a organismos de cooperación en materia relacionada con el mercado de valores. Bueno, parte de este instituto podemos hablar justamente de su organigrama. Los órganos del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores son el Patronato, el Consejo y la Comisión Permanente. Hablemos brevemente de cada uno. El Patronato es el máximo órgano de gobierno y representación y administración del instituto. El presidente del patronato justamente es el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. Entre los miembros representados en este órgano están los presidentes del Comité Ejecutivo del Organismo Internacional de Comisiones de Valores, por sus siglas en inglés IOSCO, y el presidente del Comité de Reguladores de las Américas, COSRA. El patronato justamente se reúne para la adopción de acuerdos en pleno y en comisión permanente. Por otro lado, tenemos el Consejo, que está integrado justamente por representantes de cada uno de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Los representantes son el presidente del organismo de supervisión de los mercados de valores, así también un alto representante de la administración pública con responsabilidades regulatorias en materia de mercado de valores.
Entre otras funciones, justamente el Consejo asesora y propone al patronato las líneas de actuación, el contenido de los diferentes programas, así como los nuevos proyectos y actividades. Una nota justamente sobre todo para todos nuestros investigadores y profesionales en el ámbito académico, financiero, económico, bancario y bursátil, que en la página oficial del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores podrán encontrar justamente cada país con sus debidas autoridades regulatorias, incluso con su debido marco jurídico que enriquece tanto nuestros conocimientos como llevar a cabo de manera jurídica, legal y viable nuestras actividades profesionales. Parte importante del instituto se encuentra la Revista Iberoamericana del Mercado de Valores. Normalmente las revistas las vemos justamente como un medio para poder expresar nuestros puntos de vista o incluso adquirir nuevos conocimientos o ver opiniones diferentes en el ámbito. Sin embargo, aquí quiero resaltar que una vez revisado y viendo lo complejo y lo complementario de los diferentes mercados financieros que tiene la información de la Revista Iberoamericana del Mercado de Valores, quiero hablar un poco de ello. Justamente es una publicación técnica cuatrimestral dedicada exclusivamente al análisis y estudio de los mercados de valores, esto es, estos mercados financieros iberoamericanos desde la perspectiva de su regulación y supervisión. El objetivo es justamente el análisis, estudio y la divulgación de la estructura y las normas que regulan los mercados de capitales en Iberoamérica. Entre muchas otras cosas que puedes encontrar en la página oficial del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores, sobre todo en la revista, es importante reconocer la importancia y sobre todo el valor de tener en un solo lugar mucha información, sobre todo actualizada, pero internacional, de diferentes puntos de vista. Por ejemplo, está el Boletín Internacional de la CNMV. Esta es una publicación cuatrimestral con información sobre la normativa, proyectos y otros documentos emitidos justamente por la Comisión Europea y los organismos internacionales con un papel significativo en la regulación financiera internacional. También puedes encontrar el informe mensual de la Federación Iberoamericana de Bolsas, FIAB, como un informe estadístico de carácter mensual que recoge los datos de acciones, renta fija, derivados y otros mercados y productos negociados en las bolsas de valores miembros de la FIAB. Otro lado también, obviamente, están las publicaciones de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que presenta anualmente el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe y sus estudios económicos de América Latina y el Caribe, entre muchos informes y trabajos de investigación. Por supuesto, también está la normativa financiera de la SECA, esto es compilaciones y disposiciones y proyectos normativos de contenido financiero de interés para las cajas de ahorro, que recoge las normas españolas de la Unión Europea, latinoamericanas, incluso internacionales. También, si eres una persona más curiosa, están las publicaciones del Centro de Estudios Monetario Latinoamericano, CEMLA, elaborando publicaciones periódicas y trabajos de investigación en el campo monetario, financiero y bancario. Y bueno, también hay un complemento extra que se puede estar más aparejado incluso para la juventud, donde están los documentos de trabajo del Centro de Estudios Monetarios y Financieros, CENFI, donde es una institución justamente creada por el Banco de España, entre cuyos fines se centra la investigación en el ámbito de economía. Tiene una división de sus documentos de trabajo. Uno la divide justamente en investigación realizada por profesorado a tiempo completo y estudiantes de doctorado, y otro es una sección dedicada a las tesinas, a las mejores tesinas presentadas cada año por estudiantes de másters en posgrado. Pues bien, ya hemos visto justamente que el Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores es un organismo muy completo. Sin embargo, también puedes encontrar indicadores económicos, estadísticas de mercados, noticias de los miembros de la FIAB, novedades legislativas,
y obviamente actividades del instituto y artículos de trabajo. Pues bien, hemos terminado este primer podcast y por supuesto que queremos conocer tu opinión. ¿Cuál es la parte más importante y relevante que consideras que el Instituto Iberoamericano de Valores ayuda, por ejemplo, en tu país? Escríbenos de qué país nos escuchas y sobre todo la importancia de tener al alcance información relevante, actualizada y si eres de Latinoamérica, por supuesto, conocer otros mercados de valores y otro tipo de regulaciones, incluso para llegar a ser un derecho comparado e incluso para el derecho internacional es importante conocerlo y ver las diferentes formas y aplicaciones que pueden hacerse y adecuarse a tu país de origen. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias por escucharme.